Buenas noches. Hoy vamos a tratar de conocer un poco más del doctor José Francisco Peña Gómez, candidato a la presidencia de la República por el Acuerdo de Santo Domingo como ser humano. Tal y como le hemos dicho a ustedes, invitamos a los 3 candidatos para esta entrevista en Ser Humano y el orden, la fecha de la entrevista ha sido seleccionado por cada candidato. O sea que no he sido yo que he escogido como el último programa antes de las elecciones al doctor José Francisco Peña Gómez, sino que ha sido cada candidato que ha escogido su fecha. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, y con una amiga de tu calibre, mucho mejor. Gracias. ¿Cómo se sienten los corredores cuando ya casi van a llegar a la meta? Esta ha sido una campaña larga, intensa, ya quedan pocos días. Me imagino que habrá mucho agotamiento, mucho cansancio entre ustedes. Mira, en realidad, el sentimiento mío debe ser diferente al de Jacinto Peinado y Leonel Fernández, porque yo tengo muchas campañas hechas. Desde hace muchos años, yo soy el líder máximo del Partido Revolucionario Dominicano, y he tenido que hacer mis propias campañas, que ya son 3, y las campañas de mis compañeros. He tenido que compartirlas con ellos, a tal punto de que todas las manifestaciones que se celebraron en las 2 campañas de Antonio Guzmán Fernández, la de 1974 y la de 1978, la campaña del doctor Salvador Jorge Blanco en 1982, yo clausuré todas las manifestaciones. Hice recorridos nacionales con los candidatos o de manera independiente, y además tuve que hacer mi propia campaña como candidato a síndico de la capital, de manera que yo tengo 6 o 7 campañas consecutivas. Es decir, desde el año 74 estoy haciendo campañas, en una como candidato y en otra como si fuera candidato. ¿Por qué? La campaña del 78 fue una campaña durísima y yo tuve que hacerla completa junto a Antonio Guzmán. Pero Antonio Guzmán no era un buen comunicador, era un hombre bueno, un dirigente eficaz en el contacto directo. Pero los grandes discursos, las refutaciones a los ataques de Balaguer, que me los dirigió todos a mí, decía que Antonio era bueno pero que yo era mal, tuve yo que hacerla. Y en cuanto a la campaña del 82, el doctor Salvador Jorge Blanco se concentró en el interior, que yo también lo recorrí, y yo me concentré en la capital, porque era el candidato a síndico. Después, cuando menos trabajé, fue en la campaña del 86, pero también hice un recorrido bastante amplio con Jacobo por el sur, estuve en parte del Cibao, estuve en el este y aquí en la capital. Doctor, hay mucha gente atenta a su condición física, no solamente entre sus seguidores, sino gente de toda la sociedad. ¿Cómo está su salud actualmente? Como tú ves, yo luzco bien. Si estuviera enfermo, a mí un médico me dijo, si usted adelgaza, venga a vernos inmediatamente. Pero sucede que lo que está pasando es que estoy engordando, ¿no? Y estoy engordando más de la cuenta porque con las restricciones que me ha impuesto la seguridad, ahora no puedo hacer mis caminatas proverbiales por el Parque Mirador. Inclusive he reducido las caminatas en las marchas porque se considera que la campaña está hecha y que no es necesario correr riesgos. Y se recuerda mucho lo que le pasó a Colosio. Quiero decirte que Colosio y yo éramos íntimos amigos, intimísimos amigos. Yo asistí a su proclamación presidencial y al día siguiente de su proclamación me reuní con él. Es la primera vez que voy a hablar de esto. Nos reunimos y él me dijo a mí, tengo que tener mucho cuidado en no provocar a la derecha de este país. Pero tengo la ventaja, me dijo él, de que soy un líder partidista porque he sido presidente del PRI. He sido ministro, tengo la experiencia administrativa y he sido legislador, tengo la experiencia legislativa, tengo las 3 experiencias y soy el hombre que puedo llevar a cabo la renovación de México, pero tengo que tener sumo cuidado en no provocar a la derecha de este país. Eso me dijo él.
Y me recuerdo que teniendo muchas discrepancias el Partido Revolucionario Institucional PRI con el partido de Cuauhtémoc Cárdenas, él me utilizó a mí como intermediario con Porfirio Muñoz Ledo. Y Porfirio Muñoz Ledo me entregó un discurso para él y quedaron de verse. Cuando pronunció su discurso central en la campaña, me llamó para que fuera a estar con él en el monumento de la Revolución Mexicana. Y unos vientos fortísimos que soplaban ese día impedían que yo llegara a tiempo a la ceremonia y ya no pude verlo cuando me enteré posteriormente de que fue asesinado. Evidentemente, todo el que se involucra en actividades políticas y alcanza un liderazgo como el mío corre riesgo. Y yo creo que no hay que correr muchos riesgos. Y por eso ahora yo me estoy ateniendo un poco de no hacer las enormes caminatas de kilómetros y kilómetros y kilómetros. De hecho, una campaña a pie, una campaña a pie. ¿Pero eso lo ha suspendido por la seguridad? Sí, no, yo sigo caminando, pero no esas enormes caminatas de 5, 6, 7 kilómetros. Ahora no la estoy haciendo. Ya. ¿Y lleva algún hábito de alimentación, algún tratamiento? Bueno, mira, he perdido un poco la disciplina con todos estos viajes interminables que hay que realizar. Anda un amigo nuestro que me prepara las comidas, como poca grasa, pero realmente los médicos no me pusieron ninguna restricción alimentaria, yo puedo comer de todo. Yo hace muchos años que dejé de comer carne vacuna y porcina, y como poca carne de pollo de vez en cuando, y me alimento mucho con frutas y con vegetales. Como fórmula para mantener mi organismo, mi cuerpo, ¿verdad? Invulnerable a tantos contagios, ¿no? Porque se ha comprobado que la grasa es realmente muy dañina. Ha quedado atrás el Peña Gómez del ayuntamiento, que se desayunaba tarde, en la noche, usted lo llegó a decir públicamente. No, eso sigo comiendo ya tardísimo, Una campaña electoral es imposible que se pueda mantener una disciplina, es absolutamente imposible. A veces yo como a las 6 de la tarde, a las 7, a la hora que, porque finalmente hemos decidido no comer al mediodía, porque las comidas del mediodía nos roban el tiempo. Y una comida al mediodía, por lo regular, significa la pérdida de 2 o 3 horas, porque tú vas a una casa que te ofrecen una comida, entonces ahí hay que sentarse con los dirigentes locales, con los dueños de la casa, eso te toma hora y media. Pero por lo regular, la gente quiere aprovechar para ver el líder, entonces siempre te tienen un cuartito. Mire que hay unas comisiones que quieren entrevistarse. Y ahí vienen el que viene a pedir la zinc, el que viene a pedir el cemento, los que vienen a pedir el camión, los que vienen a pedir la camioneta, los que vienen a pedir que le den los bloques para construir una iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tú pierdes mucho tiempo. Entonces hemos decidido no hacer comida al mediodía para ganar tiempo. ¿Usted cree en Dios? Mira, mi madre adoptiva se llamaba Fermina Gómez. Y tanto ella como su única hermana que se llamaba Linda, eran personas sumamente religiosas. Eran las principales rezadoras de la sección de Hato Nuevo que quedaba a 2 kilómetros de Mao y después se trasladaron a la ciudad. La una vestía de blanco todo el tiempo y mi madre de listado todo el tiempo, desde que yo tuve conocimiento, discernimiento, cuando desperté al sol de la existencia, descubrí que mi madre adoptiva tenía un vestido de listado. Ella me decía que era una promesa que había ofrecido a San Antonio, toda la vida llevar el listado. Y mi tía llevaba un vestido blanco todo el tiempo. Eran grandes rezadoras y vivían en la iglesia, metidas en la iglesia.
Y desde luego, desde que yo fui niño, de 4 o 5 años, ya me llevaba de la mano a la iglesia. Recuerdo perfectamente cuando, un poco ya grandecito, conocí a Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, siendo él un joven de 30 y tantos años, investido ya como obispo de Santiago. Acabado de ser investido como obispo, estando yo en la iglesia de Mao, llegó Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Te estoy hablando de muchos años atrás. Me crié en medio de esa tradición. Mi padre adoptivo era también religioso. Ellos rezaban. Y entonces me enseñaron a rezar desde que yo tenía 3 años. Y como tenía buena memoria, la gente me daba monedas para que yo les rezara, ¿no? Decían, qué niño inteligente, ¿no? Yo rezaba mucho. Y entonces, pues, se rezaba en la mañana, rezaba en la tarde, y eso lo estuve haciendo hasta que tuve 16 años. Bueno, no te voy a decir que ahora yo rezo, leo de cuando en cuando los evangelios, los leo, sobre todo cuando estoy muy inquieto, leo los evangelios y eso me produce paz interior. Ya no soy un religioso practicante como lo era antes, soy sincero. En mi casa paterna vivía la esposa de mi único hermano adoptivo, que se llamaba Leónidas. Ella está viva todavía y es una de las poquísimas personas que me vio niño de 3 meses cuando me llevaron a la casa de mis padres adoptivos. 3 meses. No caminaba, no gateaba, solo podía sentarme. Y quiero decir que ella se llama María Luisa Núñez. María Luisa Núñez era la esposa de Leónidas. Y ella fue mi madrina, pero poco después de servirme de madrina se hizo adventista. En una época en que casi no había protestantes en el país y que el protestante lo veían como veían posteriormente a los comunistas, ¿no? Como un renegado. Y entonces mi mamá, que era furiosamente católica, se zarzaban en unas polémicas y en unas cosas. Entonces yo crecí viendo ese conflicto religioso, que luego se calmó. Entonces iban los evangélicos, los adventistas, y tenían su ceremonia, y yo iba y los oía. Y también iba con mi mamá. Entonces me crié en medio de las 12 religiones, porque vivían en mi casa. Después, con el paso del tiempo, ya yo siendo casi un hombrecito, mi padre y mi madrina se divorciaron. Pero yo crecí en medio de las 12 religiones. Eso explica por qué yo soy tan desprejuiciado y respeto tanto las ideas religiosas de la gente. ¿Creen en la libertad de culto? Exacto, porque me crié en eso. En mi casa iba a oír los cánticos de los adventistas, ¿no? Y cuando yo trabajé en la Voz Dominicana, llegué a asistir a la iglesia evangélica metodista que está en la calle Juan de Morfa. Ahí iba yo porque sentí un gran ardor religioso, pero también viví un total de 5 años con los padres capuchinos. 5 años, con sacerdote. Es una experiencia única de un laico que vivió 5 años con sacerdote. Una experiencia extraordinaria porque los padres capuchinos vinieron aquí para trabajar en la corrección de las conductas de jóvenes desviados, jóvenes que tenían problemas de conducta. No había la droga en ese momento, pero la delincuencia, criminalidad, robo, inconductas. Y jóvenes muy pobres también que su padre no podía sostener, lo que fueron a dar en el Instituto Preparatorio de Niños llamado Reformatorio. O sea que eran menores de edad que no podían ir a las cárceles. Entonces Trujillo, con muy buen tino, contrató a los padres capuchinos, firmó un contrato con ellos para que ellos regentearan el Instituto Preparatorio de Niños. Y contrataron unos maestros españoles que le pagaban bien, 90 pesos, era un sueldo bueno.
Ese fue el sueldo más grande que yo gané. Pero no sé qué problema tuvieron los españoles, los maestros. Entonces, los padres, yo me enteré de ese problema y me presenté a los sacerdotes. Y entonces, me recuerdo que se llamaba el padre Sala, Mario Salas, era el director. Me contrataron y yo, eran 4 profesores, busqué otros amigos míos que habían sido profesores y los llevé allá. Ahí estuve yo 5 años. Comencé a estudiar en la Universidad de Santo Domingo, precisamente estando ahí en el reformatorio. Y había un sacerdote muy piadoso, un jovencito, él, muy inteligente, que ahora es director de una institución de educación en Venezuela, el padre Francisco Morán, que estudiaba filosofía. Y él adquirió un carro y él me traía en el carro todos los días a la Universidad de Santo Domingo. Antes lo hacía en el autobús. Yo me recuerdo de muchos estudiantes, me recuerdo de Pedro Manuel Casal Victoria, que no sé por qué, porque yo siempre tenía un gran aprecio por él, conocí a su padre, que era un hombre muy honorable, muy decente, muy bueno, muy buen mozo además, como Pedro Manuel. Pero Pedro Manuel nunca ha estado conmigo, siempre ha estado con los nacionalistas y esas cosas, pero yo lo quiero mucho. Él viajaba, sí, él viajaba mucho, viajaba conmigo. Y recuerdo que esa fue una experiencia muy importante para mí, porque compartía con aquellos sacerdotes en horas de la noche. Vivíamos en esa época, el reformatorio quedaba en las afueras de la ciudad, y de noche, en la noche silenciosa, no podíamos oír música, hablar, comentar. Ellos jugaban fútbol, yo jugaba pelota, pero también hablábamos de Dios, hablábamos de la religión, celebrábamos la misa. Y yo viví 5 años con sacerdotes. Es decir, que yo he tenido esas 2 experiencias, y eso me marcó, y eso lo complementó el hecho de que también viví 4 años, casi 4 años, con la abuela de Fernando Álvarez Bogar. Mira, la familia Bogar era la familia doña Lolita Bogar, doña Dolores Román viuda Bogar. Esta era la viuda de Luis L. Bogar, un ingeniero que vino aquí, creo que para construir el ferrocarril en el gobierno de Ulises Cerón. Y se quedó aquí, se casó con esa bella mujer que pertenecía a la aristocracia cibaeña, familia Román, distinguidísima. Esta familia, este señor fue el primero que introdujo la irrigación, construyó el primer gran canal en el país, todavía se llama Canal Bogar, revolucionó el cultivo del arroz, adquirió muchas tierras y terminó fundando una de las haciendas más productivas del país, la hacienda Bogar, que era una hacienda ganadera, una hacienda arrocera, frutos menores, porcicultura. Después ellos se dedicaron al cultivo del guineo mucho después, ¿no? Entonces, él murió y dejó una familia muy prestante, varios de ellos fueron ministros. Don Alberto Bogar, que era muy amigo mío, que era el jefe de la familia, fue ministro de Agricultura, y un hermano de él, que luego fue presidente de una junta que es Juramento Balaguer, también fue secretario de Agricultura. Ahí yo conocí en la hacienda Bogar a doña Dolores Román viuda Bogar, que era una mujer sumamente religiosa y piadosa. Ella era una matrona, protectora de la iglesia, y se dedicaba a criar niñas, que las trataba como sus hijas. Y estudiando yo en la escuela normal de Mao, el primer año, me destaqué mucho en los estudios, a pesar de que solamente tuve 3 meses y medio, porque entré muy tarde por falta de recursos. Entonces el director de la escuela me recomendó a ella, porque eran primos, Leónidas, Ricardo y Román se llamaba el director, un hombre muy inteligente, me ayudó mucho. Entonces ella me contrató para impartirle docencia a sus hijas, incluyendo una que estudiaba conmigo en el mismo curso, que ahora es profesora, allá en una persona muy honorable, muy respetable, ¿no? Entonces ahí yo entré en la residencia de doña Dolores Román viuda Bogar, me pasaba los días enteros con ella. A pesar de que yo era un jovencito de 14, 15 años, y ella ya una mujer de 70, tenía una biblioteca llena de libros religiosos, y estaban los libros de un famoso obispo húngaro que se llamaba Monseñor Tihamer Toch, que era muy famoso, muy leído en esa época. Estaban los libros de Monseñor Fulton Sheen, que era obispo norteamericano. Estaba la Suma Teológica
de Santo Tomás de Aquino, la Ciudad de Dios de San Agustín, todas estas obras. Muchachito de 15 años, ella me ponía para que yo se la leyera, ¿no? Leí la Biblia por primera vez, leí los Evangelios en su casa a la edad de 15 años, y leí también el libro de Esther, y todos los libros de la Biblia, el Éxodo, el Génesis. ¿Devoró esa biblioteca? Devoré esa biblioteca. No, le tenía que leer a ella, y después yo también me fui culturizando. Entonces, evidentemente yo soy un hombre de gran formación cristiana, y eso explica por qué. Eso explica por qué. En mis primeros años yo tenía un misticismo muy profundo, reflejado en los versos que escribí en esa época. Esos versos los escribí ya cuando estaba en el Instituto Preparatorio de Niños. Yo tengo un poema que te lo voy a declamar porque tú estás haciendo un programa, ¿verdad?, íntimo para que la gente me conozca interiormente. Este poema te demuestra esa pasión que yo tenía por Cristo, ¿no? Y se titula Adúltera. Sentado en el templo está el divino Nazareno, y a oír la doctrina va el hombre más puro y bueno, el fiel pueblo de Judá. Otro sabio como el Cristo no pisó Jerusalén, ni hubo Palestina visto un varón de tanto bien como el santo de Belén. Con maligno parecer escribas y saduceos, al austero Galileo trajeronle una mujer que faltó al nupcial deber con sus sensuales deseos. Es adúltera, y Moisés nos ordena apedrearla. ¿Qué dices, maestro, pues? ¿Nos ordenas lapidarla o al contrario perdonarla? Si Jesús les respondía que cumplieran con la ley, criminal le llamarían. Si lo contrario, dirían que se proclamaba rey. Leyendo sus pensamientos y viendo su hipocresía, el que callaba los vientos y la mar le obedecía, sobre la tierra escribía. ¿Qué cosas escribiría sobre el suelo de Judea el rabí de Galilea? Era aquel el primer día que escribir se le veía. Conociendo las maldades y las culpas de las gentes, el Cristo una lista ingente haría de las maldades de los inicuos presentes. El que no tenga pecado, tire el primero la piedra, dijo el Cristo iluminado, volviendo otra vez callado a escribir sobre la tierra. Dejaron todos caer las piedras y se marcharon sin palabras responder, y solo allí le dejaron con la adúltera mujer. ¿Dónde están los que acusaron? Señor, se marcharon ya. Si ellos no te condenaron, yo tampoco. Vete en paz, mujer, y no peques más. ¿Cuántas veces el villano lanza su condenación sobre el pecador hermano, sin ver que también malsano tiene el infiel corazón? Bueno, un aplauso. Hablando de eso, de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora mismo hay mucha preocupación en la sociedad dominicana con estos asesinatos recientes, el más reciente, el del niño. Pero lejos de condenar a los criminales, esto ha provocado mucha reflexión en torno a la familia dominicana. Hay una gran descomposición, ya no existen los valores de antes, de solidaridad, honestidad, satisfacción del deber cumplido. Y en este caso uno ve cómo hijos de familias ejemplares caen en casos como estos. Estos son los que más caen. ¿Esto le preocupa? ¿Cree usted que desde el gobierno se puede hacer algo para modificar esta situación? Déjame decirte que yo dije que ese crimen es el resultado del clima de inseguridad y de licencia que prevalece en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque yo fui maestro de escuela. Te estoy diciendo qué clase de escuela yo impartía. No solamente fui maestro en un reformatorio, fui maestro normal, fui maestro de escuela primaria, de enseñanza intermedia. Mira, aquí había, cuando yo era maestro, 4 reformatorios, 4 institutos para la reeducación de menores. Ahora solamente queda uno con la misma subvención que tenía hace 20 o 25 años.
no hay ninguna preocupación por la corrección de las conductas de la juventud dominicana. La moral y cívica prácticamente no se enseña. Hay una licencia generalizada en el país. En las escuelas se consumen, en muchas escuelas y colegios privados se consume droga. El maestro, abandonado a su suerte, devengando salario de miseria, sin seguridad social de ninguna clase, tiene que buscársela como toro. Y no puede dedicarle a la formación del alumno, del futuro ciudadano o ciudadana, la atención requerida. Es evidente que el gobierno del presidente Balaguer, a pesar de ser un gobierno medianamente democrático, se preocupa menos, se ha preocupado menos que por la formación del niño, del joven, que lo que se preocupaba él mismo cuando era secretario de Educación. Porque cuando Balaguer fue secretario de Educación, yo era maestro de Educación. Y la educación estaba mejor. El egresado de la enseñanza pública tenía más capacidad que los egresados de ahora. El bachiller de antes era mejor que el de ahora. Ahora que hay la computadora, que en la escuela, bueno, en los colegios privados, maravilloso. Pero en la enseñanza pública es un desastre. ¿Por qué? Porque los maestros no tienen computadora, no tienen material didáctico, no tienen comida, no tienen transporte, no hay nada. Entonces, naturalmente, con los efectos deleterios de la televisión, con ese efecto de demostración, de esa violencia permanente, de ese sexualismo desbordado de la televisión, y sin ningún freno moral, evidentemente, la juventud está descarriada. Y con un gobierno preocupado únicamente por enriquecer a una cáfila de funcionarios ligados al Poder Ejecutivo, que es lo único que se preocupa, este país va por mal camino. Observa que nosotros, políticos, en vez de preocuparnos solamente por llegar al poder, nosotros estamos graduando jóvenes, abriendo escuelas, lo estamos haciendo desde la oposición, no estamos esperando llegar al poder, y no lo estamos haciendo en la campaña electoral nada más, lo venimos haciendo desde hace 7 u 8 años, porque nosotros nos dimos cuenta que lo que este país necesita es el moldeamiento moral de su juventud, y eso es lo que hace falta. Por eso yo dije que este clima era el resultado, que este crimen era el resultado del clima de inseguridad que se ha creado en la sociedad dominicana, que no es solamente aquí, eso está ocurriendo en muchas partes del mundo. Doctor, sus opositores lo atacan mucho porque dicen que usted es muy impulsivo. ¿Usted reconoce esta característica? Sí, yo digo que soy un hombre, ¿verdad?, apacible, tal vez estaría traicionando mi forma de ser. Yo pienso que, como todos los seres humanos, yo soy un hombre a veces de reacciones rápidas. Como todos los seres sentimentales, ¿verdad? Yo soy un hombre muy sentimental y tengo un carácter, no pasional, pero un carácter presto a la revelación de mis verdaderos sentimientos. Y eso es posible que me haga daño en la actividad política. No soy un hipócrita, como por ejemplo Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es hipócrita, no revela sus sentimientos. Tiene estallidos de cólera de vez en cuando, pero por lo regular es un dominador de sus sentimientos y proyecta sentimientos contrarios a lo que tiene. Yo creo que eso es malo. Yo creo que eso, en política, esas cosas se tiran y se dice que es un buen político. Pero yo soy un político que revela su verdadero, como Napoleón, revelaba su verdadero sentimiento. Puedo tener un estallido de cólera, pero dura lo que un chubasco en un cielo nublado que rápidamente se serena. Lo importante no son las reacciones pasajeras que un ser humano pueda tener. Lo importante son
sus conductas definitorias de su personalidad. Y yo te diría que mi línea política, la línea de mi vida política, la trayectoria de mi vida política como ser humano es una vida recta, de rectitud. Lo que te demuestra que si fuera un hombre pasional y reflexivo, presto a reaccionar irreflexivamente, yo hubiera cometido muchos errores en la actividad política. Yo hubiera sido comunista, yo hubiera sido izquierdista cuando el izquierdismo estaba de moda, cuando Mao Zedong brillaba en el firmamento público, cuando la revolución cubana emergió en los años 60 y todos los jóvenes se pusieron a la moda y se ponían la gorrita de la revolución cubana. Yo me hubiera dejado deslumbrar por los oropeles del poder cuando Juan Bosch llegó y yo era un jovencito y me ofrecieron lo que yo quisiera y yo no quise nada en ese gobierno. Yo me hubiera dejado arrastrar por la derecha de este país, que me hubiera colmado de todas las distinciones y los honores, me hubiera teñido de blanco y el pelo me lo hubieran hecho vuelto rubio, porque tú sabes que si tú recibes los intereses ya no eres negro, ¿no? Sin embargo, no tuve reacciones irreflexivas para seguir ni a los unos ni a los otros. Cuando tumbaron a Bosch, a mí me llamaron los que derrocaron a Bosch y me ofrecieron lo que yo quisiera para que sumara su causa. Ni siquiera para que me sumara a su causa, sino sencillamente para que no siguiera al profesor Bosch, para que considerara todo un fait accompli. Y yo tuve la serenidad de rechazar. O sea, que si tú examinas el fondo de mis actuaciones, tú vas a encontrar que yo he sido un hombre sereno, que he sido capaz siempre de descubrir la verdad y de no torcer el rumbo de mi existencia con reacciones rápidas, ¿verdad?, e irreflexivas. ¿Cuáles son sus principales virtudes? Bueno, eso sí, no debo yo decirlo. Yo creo que esa. No, pero por favor, vamos a hacer un inventario. Vamos a decir yo creo que es a mis adversarios o a las personas que me juzgan lo que tienen que decir cuáles son mis virtudes y mis defectos. Yo creo que... Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles son las características que usted considera debe tener un líder de cara al 2000? Se supone que ahora en el país vamos a tener un nuevo tipo de... Yo creo, ahora sí, yo pienso que en estos momentos soy el líder que a este país le conviene. Y te voy a decir por qué. A este país ha sido gobernado por una élite en este siglo. Tú vas a encontrar que la mayoría de los presidentes pertenecen, no hablo nuevamente de los presidentes, hablo de los funcionarios que han rodeado a los presidentes, han pertenecido a la clase media y a la alta clase media de este país. El doctor Balaguer, que viene de una familia muy humilde, el doctor Balaguer se olvidó también de sus orígenes humildes, y hay que ver con la hazaña que el doctor Balaguer me ha perseguido, me ha atacado y ha pagado a los peores difamadores para ridiculizar mis orígenes sociales y burlarse de mi raza, de la que me siento sumamente orgulloso. Este país necesita un gobierno que vuelva los ojos al pueblo, a los humildes, a los que, como yo, tuvieron muchísimas dificultades para estudiar. Estuve a punto de abandonar los estudios porque no tenía con qué pagarme los estudios. Y no había ningún gobierno preocupado por darme una beca. Así sucede ahora. Tú puedes tener un hijo que sea un genio, y si eres un trabajador, eres un chiripero, un campesino, ese hijo puede ser un genio, pero lo más probable es que va a tener que seguir el mismo camino del padre. Este país necesita un gobierno que se preocupe por la madre embarazada sin marido. ¿Quién se preocupa de ella? ¿Quién se preocupa del anciano pobre abandonado, cuya familia no puede sostenerlo, con un Estado impiadoso que se despreocupa de los sufrimientos de las personas de la tercera edad? Tú sabes que gran parte del presupuesto de nuestro partido se va en cuidados médicos, en el pago de operaciones que resultan sumamente costosas
porque para un pobre lograr en una institución pública de salud que le operen de una dolencia es todo un calvario. ¿Quién se apiade de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados? ¿Quién se preocupe por la formación profesional y laboral de los humildes? ¿Quién se preocupe por la educación inicial que necesitan los hijos de los pobres para comenzar a desarrollar sus facultades intelectivas desde que tienen 3 años? Todos esos seres humanos son preteridos en la República Dominicana y yo soy parte de ellos, o era parte de ellos, ya no soy, yo pertenezco a la alta clase media del país, pero he tenido que hacer un tránsito sumamente difícil para llegar a donde yo estoy. Me ha costado demasiado trabajo, he tenido que vencer demasiados obstáculos y por eso estoy en mejor mirador para contemplar el panorama de la situación que padecen los humildes y los pobres de la República Dominicana. Pero también estoy en condiciones de comprobar la situación de desprotección de la industria, del comercio, de la empresa privada, del trabajador. ¿Por qué? Porque he sido trabajador, porque fui maestro, porque fui obrero agrícola, porque fui hasta limpiabotas. Yo puedo comprender lo que padecen los pobres de este país, porque nací en una región muy agrícola, que es el noroeste de la República. Yo soy un hijo de la línea noroeste, pertenezco casi a toda la provincia, a Mao, a Montecristi, a Dajabón, mi mamá era de Dajabón, pero mi padre era del sur, cuya cédula se acaba de dar a la publicidad, era sanjuanero, y yo soy el único de los 3 candidatos y de los grandes líderes de los últimos años que he vivido largo tiempo en el sur, que tengo mi casa en el sur, que viví más de 10 años en Yaguate, en San Cristóbal, que conozco esa región, tengo en ella mi principal contrafuerte político. He vivido en la capital la mitad de los años de mi vida, más de la mitad de los años de mi vida he vivido en la capital, la mitad de los años de mi vida, y soy un hombre del norte. O sea, que tengo una vivencia que me permite acometer con mayor eficacia la solución de los grandes problemas nacionales. ¿Qué representa doña Peggy en su vida? Un gran complemento. Peggy es una persona muy serena. Además sabe interpretar mis ideas y llevar a la práctica. Por ejemplo, yo concebí la Fundación Mujeres por la Educación. Pedí al Poder Ejecutivo la creación de esta fundación y adivinando las cualidades que yo tenía, la coloqué a la cabeza de esa fundación para llevar a cabo los planes de educación popular del Partido Revolucionario. Lo ha hecho de manera magistral, no solamente ella, sino las mujeres que la han acompañado en esta labor. Asimismo, ha tenido una gran habilidad en la recaudación de fondos, ya es vicedirectora del Departamento de Finanzas, y los hombres la respetan, es una gran trabajadora. Y es una mujer con una capacidad de llevar a la práctica mis ideas, o sea, ejecuta los planes que yo le he confiado con precisión matemática, es una persona sumamente ejecutiva. Peggy es una persona ligada a las grandes familias del país, es tataranieta de Buenaventura Báez, que fue 5 veces presidente, sobrina tataranieta de general José María Cabral y bisnieta de general Marcos A. Cabral, que tú sabes que casó con una hija de Buenaventura Báez, Amelia Báez, y ahí nace la gran familia de los Cabral y Báez, una de las familias más distinguidas del país. Y ella está ligada a la familia Tavares porque el poeta Manuel del Cabral es Cabral Tavares. Entonces ella está ligada a la familia Tavares, a la familia Bermúdez, a la familia Báez. Ella es prima lejana de Popi Bermúdez, de Ramón Báez Romano, y naturalmente es nieta de ese gran trujillista que fue Mario Fermín Cabral, que fue el hombre que le tomó el juramento a Trujillo y que le cambió el nombre a la ciudad. Dicen que él le cambió el nombre, le propuso a Trujillo, que Trujillo le propuso cambiarle el nombre a Santiago por el de Ciudad Trujillo. Y como él era santiaguero, le dijo, el nombre regenera.
general, ¿cómo usted le va a poner a una ciudad tan chiquita como Santiago? Póngaselo a la capital, y como Trujillo era muy vanidoso, entonces él, para evitar que le pusiera a Santiago, le sugirió a Santo Domingo. Mario Fermín Cabral, pero que fue un hombre que no hizo daño. Este es el abuelo de Peggy. Pues ella ha aportado, ¿verdad?, al proyecto político que yo encabeza, mucha ejecutividad, y ha aportado el trabajo extraordinario de la FEDOMUSDE, que lo han llevado a cabo las mujeres del Partido Revolucionario Dominicano con gran eficacia. Y yo estoy muy gratificado por lo que ella ha representado en mi vida. Sé que a los candidatos no les gusta que se les hable de esto, pero ¿está usted preparado para no obtener el triunfo el próximo 16? Yo te digo que como un partido que ha perdido elecciones tengo que estar preparado. Los que no están preparados son los que no han perdido una elección, ¿verdad? Porque como yo he perdido elecciones y he ganado elecciones, ya yo sé los dos sentimientos. El sentimiento de ganar una elección, por ejemplo en el 78, cuando siendo el líder de partido, no el candidato, líder de un partido que yo dirigía en una campaña electoral, ganar, sentir esa satisfacción de ver que tu partido ha ganado una elección, sentir esa satisfacción cuando derroté a 18 candidatos juntos en la capital y fui proclamado ganador y mi partido ganó con Salvador Jorge Blanco como presidente. Esa doble satisfacción, haberla sentido en el 62 cuando yo era secretario de prensa del partido y el profesor Juan Bosch hizo una campaña relampagueante para llegar a la presidencia de la República en el momento culminante de su carrera política, y después sentir la derrota en el 66 cuando ganó Balaguer y nos trasnochamos pensando que íbamos a ganar y perdimos, o cuando perdimos en el 86. En el 90 yo más o menos entreveía que iba a perder porque el partido estaba muy dividido. O sea que yo he pasado por el agridulce de la victoria y de la derrota. Estoy esperando la victoria. He trabajado para eso, creo haberla merecido más que los otros, porque no han trabajado. Tú dices, bueno, Jacinto, ¿qué ha hecho por la democracia de este país? ¿Qué ha hecho Leonel Fernández, el que se educó en los Estados Unidos? No ha hecho nada, no ha participado en ninguna lucha democrática importante, no ha participado en ninguna conquista por la democracia de este país, no ha hecho nada. Bueno, ha estado en la sombra de Bosch. Y la Jacinto, bueno, algo ha hecho ahí, pero si tú dices, en la construcción de la democracia que ha hecho Jacinto, lo encontró todo hecho. Tiene su mérito personal, pero mérito político no tiene. No han hecho nada para construir la democracia de este país. Bueno, pero el pueblo es soberano. Si el pueblo decidiera que no debo ser yo, sin ningún resentimiento, así como no lo tuve en el 94, no lo tuve en el 86, no lo tuve en el 66.